Bueno, qué caso más interesante. Ya sé que lo quieres platicar tú, así que pues coméntalo, por favor. Oigan, pues es que se da una historia increíble de estos que son de película, igual que el señor de 3 meses ahí bajo los escombros. Pues bueno, se da el caso de que en la tarde de hoy, 17 de mayo, el presidente Gustavo Petro, pues confirma que las fuerzas militares rescataron a 4 niños que tenían 17 días desaparecidos en la selva del Amazonas, la que le toca a lo que es Colombia. Ajá. Y los menores identificados son Soleini Mucutuy, de 9 años, Tin Morey Ronoque, de 4 años, Leslie Mucutuy, de 13 años, y Cristi Nerin Ranoque, de 11 meses. O sea, ella es un bebé. No puede ser. Cristin es un bebé. No puede ser. Eran prioridad de hallazgo para las autoridades, por lo cual fueron destinados 100 uniformados y varios perros de rescate en las labores. Esto ocurrió en una avioneta. Perdón, otra vez. O sea, el más grande tiene 13 años. La más grande tiene 13. Tiene 13 años. Que me imagino que es como la que se hizo ahí la... Pues sí, la supongo, mamá. ¿no? La responsable, ¿no? Qué friega a los 13 años hacerte responsable, pues, de estos 3 niños, ¿no? Y luego el otro tiene 9. Uno tiene 9. Y otro 4. Y otro 11 meses. Y 11 meses. Impresionante. O sea, sobrevivieron 17 días en el Amazonas. 17 días. Y estaban bien. Pues dice, 2 semanas después, vamos a ver qué ocurre. Dice, 2 semanas después del accidente fue encontrada una aeronave tipo Cessna 206, que es la imagen que están viendo, con matrícula HK 2803 en la vereda de Palma Rosa. Fue hallado por Ulises, fue clave para concretar la operación. El presidente Petro, por su parte, hizo un llamado para el pronto rescate de los niños. Hubo por aire, por tierra, para encontrar a estos niños desaparecidos. Bueno, pero los adultos que iban en el avión murieron, ¿o qué pasó? No sé si iban solos, si iban acompañados. No, pues solos, digo, no. ¿verdad? Pues tiene que ir el piloto perdido. El piloto perdido. Digo, porque no sería más sorprendente que lo hubieran manejando la... O sea, entonces supongo, ¿verdad? Porque aquí no especifican estos 2 artículos que leímos de esto, no especifica si murieron, pero supongo que sí, ¿verdad? Que no los encontraron, vamos. Uh-huh. Bueno, en la mañana de hoy, miércoles 17, la Aeronáutica Civil entregó datos y se dieron cuenta, o sea, digamos, encontraron rastros o pruebas de que los menores seguían con vida. Por lo tanto, encontraron un refugio que lo hicieron los menores con palos y ramas, y en ese lugar los efectivos de la Fuerza Civil encontraron moñitas, un par de tijeras, entonces pues obviamente dijeron, no, pues aquí andan. Entonces se trasladaron todavía a otro equipo para ayudar a la búsqueda, para realizar este acto urgente de encontraron 3 cuerpos sin vida, que ahí sí fueron encontrados, o sea, esos, me imagino, 3 adultos, pues. Y si las esperanzas de encontrar a los niños, obviamente, pues eran... A ver, ¿los adultos los encontraron? 3 cuerpos sin vida. Sin vida, o sea, entonces ahí están los adultos. Sobreviven, entonces, estoy así como asumiendo por todo lo que estoy leyendo, que estaban vivos estos 4 niños. Bueno, ellos siguen vivos, fueron rescatados y decidieron, me imagino, pues abandonar la zona de la nave para sobrevivir, porque pues decir, a lo mejor se quedan 2-3 días, ¿no? Ahí, si no viene nadie por mí, pues a buscar la vida, ¿no? O sea, a buscar sobrevivir, agua, comida, etcétera, ¿no? O sea, exactamente. Qué loco, qué tremendo. ¿Qué más? Bueno, de hecho grabaron un audio, la abuela de los menores y la mamá, que se llama Magdalena Mucutuy, y en esta, bueno, la abuela de los menores, la mamá de los niños falleció, es de las personas que falleció. Estaba ahí grabó un audio en español y en la lengua nativa de los niños, pidiéndoles que le estaban tratando, digamos, de vocear en la selva, imagínate. Vocear en la selva, pidiendo a los niños que mantuvieran la calma, que se quedaran en la zona, que no se estuvieran moviendo, que estaban buscándolos. Entonces ese mensaje se estuvo reproduciendo una y otra vez desde los helicópteros de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional cada vez que sobrepasaban ese municipio que se llama Solano. Fueron más de 370 horas de búsqueda por parte de las autoridades, además de Ulises, que es el perro de rescate que no dije. Había otros 2 perros de rescate que estuvieron ahí, y pues bueno, eso fueron las cosas que encontraron, y por lo cual deducen que estaban vivos. Encontraron tijeras, encontraron un refugio básicamente muy chiquito, así muy hechizo por ellos. Encontraron ese refugio, y qué bueno que se mantuvieron juntos, porque y lo típico que uno agarra, le da la locura y no, para allá. No, deja eso, o sea, pues estamos hablando del Amazonas, estamos hablando de felinos, o sea, de animales también que hay ahí, impresionantes. Sí, o sea, bueno, y digo, te muestra ahí
la inteligencia, ¿no? Digo, ahí habían abandonado las tijeras, pero, o sea, quiere decir que, pues, esculcaron lo que pudieron en el avión con los cuerpos de su propia mamá, ¿no? Esculcan las cosas para sobrevivir y decir, bueno, ¿qué nos podemos llevar para, pues, emprender el viaje en la selva? Hijo de eso, qué tremendo. Pobrecitos, pero qué bueno que estén vivos, ¿no? Que estén bien y pues, ¿qué más? No, Vamos a otro tema. Bueno, vamos a lo de Bukele, ¿no? Vamos a lo de Bukele porque fíjense qué tremendo despliegue se ha estado dando en El Salvador porque, matan a un policía. Y en esta época, pues, donde se está tratando de vivir ya en una seguridad sostenible en El Salvador, pues que decide Bukele ir y hacer un cerco impresionante para encontrar una persona. Está movilizando 5,000 soldados, 500 policías en Nueva Concepción, 67 kilómetros al noroeste de la capital de El Salvador, para encontrar a este individuo. El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha estado movilizando toda esta cantidad de personas para cercar en la ciudad ubicada en el noroeste del país en un intento de capturar a los responsables del presunto asesinato de un agente de policía, más bien a los presuntos responsables de este asesinato. Dice, desde la madrugada establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Cuatenango, habría dicho el mismo Bukele. Asegura que el objetivo de la operación es la búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en el lugar. Pagarán muy caro el asesinato de nuestro héroe, dice Nayib Bukele. Y bueno, imagínate, a ver, vamos a mostrar la imagen de lo que muestra Bukele. Esto es en su cuenta de Twitter. Muestra esta imagen, ¿sí? Dice, ante el homicidio ocurrido ayer de un agente de nuestra Policía Nacional por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país escondidos huyendo del régimen de excepción. Desde esta madrugada establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas y 500 de la policía en busca de los responsables del homicidio y toda la estructura pandillera. Bueno, ya lo comenté. Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe, dice el mismo Bukele. Imagínate, ahí está un poco lo que decía. ¿Qué va a pensar al próximo pandillero que se le ocurra dispararle a un policía? Pues no. El próximo o los próximos pandilleros o criminales de cualquier sector en El Salvador que intenten hacerle algo a un policía, ya saben que si eso sucede, van a tener todo el Estado contra ti para que esto no vuelva a suceder. O sea, y cómo un país con las críticas que le han hecho y lo que tú quieras, ha cambiado y ha convertido un país que era imposible que imaginara uno ir de vacaciones a ese lugar, etcétera, a decir, bueno, ya se empiezan a hacer eventos internacionales, que si del tema del Bitcoin y que si el tema de no sé qué, ya empiezas a ver, pues, que a El Salvador se le ve distinto que a Honduras o que a Nicaragua, ¿verdad? O sea, y al rato, si así sigue, pues va a ser un lugar, ¿no?, en el que mucha gente ya lo va a empezar a ubicar como un lugar seguro, en el que va a tener estos lugares bonitos para ir de turismo, para ir aquí, para ir allá, donde puedes tú pagar tus vacaciones con Bitcoin, por cierto, ¿no? Que eso también va a ser muy atractivo para mucha gente. O sea, vamos, han transformado un país y le han dado libertad a la gente, ¿no? O sea, porque muchos dicen, no, es que es un país muy... Pues sí, o sea, antes no podían salir ni a la calle, no se conocían, no podían ir de una colonia a otra, simplemente era imposible porque las pandillas dominaban. Pues ahora esto, pues ya no, o sea, un tema pues muy interesante y la manera de reaccionar. Un policía que fallece, que es pues obviamente muy tremendo. No sé qué pensar, o sea, en cuanto a Latinoamérica, si habrá algún país que tenga ese potencial como para limpiar, ¿no?, sus calles de crimen, como lo ha hecho Bukele. A Bukele, por lo menos hasta ahorita, le ha salido bien. Es pues un tema muy interesante. Ajá. Y dejó un mensaje pues muy duro, ¿verdad? Muy que duro. De repente dicen, híjole, dice que sepan todas las ONGs de derechos humanos que vamos a arrasar con esos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás. Así de sencillo. Bueno, pues vamos a otro asunto, ¿no? A otro tema importante.